En los últimos años, las bajas laborales en España se han disparado, alcanzando niveles preocupantes tanto en la seguridad social como entre los empresarios. Unas ausencias que representan un coste superior a los 15.000 millones de euros para el Estado. Fíjense, en 2024 se registraron casi 9 millones de bajas laborales. Es por ello que cada vez más empresas contratan detectives privados para comprobar si sus empleados están realmente enfermos o fingen su incapacidad temporal. Para hablar de ello está con nosotros Carlos García Barret, investigador privado. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes. Pues le hemos escuchado decir que en muchos casos, hasta en un 90% de las ocasiones, estas bajas no son reales. ¿Eso es real? A ver, el 90% de las bajas que nos contratan a nosotros, hablamos de las bajas que suelen entrar en el despacho, la mayoría de las veces son personas que llevan de baja muchos meses, los empresarios se hartan y ese hartazgo al final se deriva en que contratan a profesionales como nosotros. En nuestro despacho lo que se hace es primero cotejar la información que nos dan. Esa información intentamos llevarla al terreno para ver si la persona realmente hace las funciones que tiene que hacer dictadas por su médico, o sea, para rehabilitación, intenta hacer todo lo posible para darse de alta y cuando vemos que realmente durante la investigación nos encontramos que esa persona pues o bien trabaja en otro lugar o bien hace cosas que no, digamos, son digamos que no son buenas para su baja, ¿no? Como por ejemplo hacer ejercicios más de la cuenta, como por ejemplo he puesto más de una vez, más de una ocasión he puesto el ejemplo de una cosa es hacer deporte y otra cosa es hacer, por ejemplo, CrossFit, llevar a tu cuerpo al límite y entonces pues finalmente vemos que realmente ese porcentaje de las bajas, la mayoría suelen ser evidentemente falsas. Que claro, ustedes graban todo ese material, los despidos son procedentes. Exacto, es una prueba pericial. Hablamos de que nosotros, los detectives privados, somos personas que estamos habilitados para poder trabajar con una tarjeta que nos da el Ministerio del Interior para poder hacerlo, siempre previamente pasando por la universidad y entendiendo de leyes, o sea, hablamos de derecho y de criminología. Por lo tanto, cuando una persona es contratada para una investigación, lo primero que se hace es hacer una hoja de encargo, una legitimidad del encargo, donde se entiende que el trabajador va a ser investigado de una forma legal. Y entonces empezamos a cotejar esa información para que luego, si hay que ir al juicio a ratificar, enseñar esas pruebas para que realmente sea un despido procedente. Señor García Barret, cuéntenos alguno de esos casos que más le ha llamado la atención, porque, claro, entiendo que para coger una baja se necesitan unos informes y hay cosas que no se pueden hacer. Claro, a ver, lo primero de todo es saber qué tipo de baja tiene el enfermo. Esto la Ley de Protección de Datos no nos lo da, evidentemente, pero si hay una cierta confianza entre trabajador y empresario, lo primero que se hace es intentar saber qué tipo de baja hay. Si no es así, no tenemos ese tipo de baja, lo que hacemos es empezar a movernos para ver, durante un operativo de vigilancia, para ver qué es lo primero que podemos encontrar. Lo primero que podemos encontrar, evidentemente, es ver si esa persona va a rehabilitación, ver si esa persona, por ejemplo, hace caso a la prescripción médica, no bebiendo alcohol, ver, por otra parte, si esa persona, pues el ejercicio que hace es moderado, como le decía, o en definitiva, si esa persona, durante su tiempo de baja, lo está empleando en trabajar en otro negocio o en otra profesión. No es la primera vez que vemos una persona que, por ejemplo, está de alta en una peluquería y luego, durante esa baja, va a otras casas de forma particular a hacer ese mismo tipo de trabajo, por lo que se le caza y al final pues se le emite un informe al cliente y en este caso pues será un despido procedente. Entiendo, por ejemplo, que una baja por depresión es difícil de comprobar, porque ¿qué se puede y qué no se puede hacer? Una persona que está deprimida, entiendo que no le desaconsejan los especialistas pues salir de compras, ir de viaje. Entonces ahí hay una línea muy fina entre lo está haciendo bien o está estafando a su empresa. A ver, uno de los trucos que normalmente se suele emplear más es ver si la vida ociosa de esta persona, una vez que está de baja por depresión, realmente es así. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es la ingesta de alcohol. Si tú, por ejemplo, estás bebiendo alcohol, no quiere decir que tu cuerpo, tu organismo no tolere la medicación porque estés bebiendo alcohol o que baje la dosis, sino quiere decir que tú realmente, aunque tengas todo el derecho a darte de baja, no estás haciendo todo lo posible para darte de alta, ¿de acuerdo? Entonces,
Ahora mismo, a día de hoy, la mayoría de las bajas, cuando se ven que por ejemplo, pues ya no pueden alargar más la baja, lo primero que hacen es intentar darse de baja, perdón, por depresión. Es una de las formas más, digamos, más útiles que tienen la mayoría de los defraudadores en las bajas laborales. Carlos, ¿esto es una cosa Sí. que afecta a nuestro país o también lo encontramos en otros países? Bueno, esto se ve en todos sitios. Realmente es una cosa que a la orden del día la puedes ver en cualquier país. Pero es cierto que lo que pasa en España, exactamente igual que la ocupación, no es normal. Ya hablamos de política. Evidentemente la ley del trabajador está muy blindada. Cualquier abogado le puede decir que incluso llega un momento a tener casi prácticamente miedo por intentar no tocar al trabajador, porque luego las costas de ese despido, si no es procedente, pueden resultarle incluso más caras que el mismo despido, y entonces muchas veces ni quieren tocar al trabajador. Luego están los sindicatos. Evidentemente siempre se va a velar por el derecho al trabajador, y también hay que decir y romper una lanza por el trabajador que evidentemente una baja es una baja. Lo que pasa es que estas bajas fraudulentas suelen perjudicar a los que realmente están enfermos. Entonces esto se puede ver en muchos países, pero realmente los sindicatos es lo que más incide quizá en el extranjero y no aquí. Aquí posiblemente lo que sea más fraudulento es la picaresca que tiene el español a la hora de darse de baja. Y es una práctica habitual que sobre todo se ha visto más influenciada después del COVID. Justamente después del COVID se ha visto que las bajas eran muy fácil cogerlas, y realmente, pues cuando, como decía antes, no tenemos una baja ya por una patología médica, como puede ser algo fisiológico, por ejemplo, una torcedura de tobillo, pues realmente ya van hacia la parte psicológica, ¿no? Que si en este caso sería el tema de, bueno, pues tengo depresión, no sé, tengo bullying en la empresa, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, me he peleado con un compañero, la empresa no mira por mi interés y lo que tengo que hacer aquí es darme de baja porque la empresa no mira por mí y alargo la baja todo lo que puedo. Dos últimas cuestiones. El periodo estival, vacaciones de verano, vacaciones de Navidad, es cuando estas bajas aumentan más. Gente que de manera intermitente coge una baja año tras año. ¿Hay realmente profesionales en ello? Y luego le quería preguntar otra cosa. ¿Es legal poner un detective privado a un empleado estando de baja? Porque sí hemos conocido que ya hay condenas a algunas empresas, pero sí es cierto que antes nos comentaba que sus imágenes, sus pruebas son válidas en un juicio. Claro, totalmente. Lo primero es lo que decía antes. Nosotros estamos totalmente habilitados para poder trabajar siempre que haya una legitimidad del encargo. Si estamos hablando de un trabajador, es un trabajador que tiene que estar dado de alta en esa empresa. Por lo tanto, la legitimidad del encargo es que ese profesional que va a trabajar para la empresa puede trabajar para poder saber cuáles son las labores o cuál es realmente la baja de este tipo. Entonces, la primera pregunta sería esa. La segunda pregunta, pues, ¿me la puede repetir más o menos? ¿Le puedo matizar? Le preguntaba que si hay realmente profesionales de coger este tipo de bajas. Sí, profesionales, bueno, pues como usted bien decía, el término intermitente es la forma más digamos, la más concreta, ¿no? El hecho de que llegue la época estival, que llegue la época vacacional, da igual que sea vacacional de Navidades, siempre hay personas que intentan cogerse la baja un lunes o un martes después de pasar el fin de semana. Siempre intentan llevar a cabo sus vacaciones siempre con una previa baja o con una baja que venga después. Lo normal es que se den de baja y luego cojan las vacaciones o los días que tienen de asuntos propios. Siempre intentan juntar ese tipo de días. Entonces, al final es un patrón que se repite en cada empresa, donde vemos empresas que, por ejemplo, tengo yo en el despacho, empresas con 200, casi 300 trabajadores, donde tienen 50 personas de bajas. 50 personas y con tanta baja, evidentemente arruinan cualquier empresa. Entonces, creo que debería de haber un control donde realmente se sepa si, digamos, desde la consulta médica, se sepa si realmente con una especialidad en ese médico, que no son médico general, pudiese determinar que esa baja realmente es así, donde se hace unas pruebas más específicas. O realmente cuando una persona llega, por ejemplo, con un accidente de tráfico yendo al trabajo, diciendo que le han dado un golpe por detrás, que tiene un latigazo cervical, que ese latigazo cervical sea real. Donde no haya una persona que profesionalmente, como decíamos, lo que haga sea llegar al médico y decir que si sabe cuál es el protocolo del médico, decir que le duele, por ejemplo, la zona del trapecio y que la zona del trapecio pues es la que tiene contracturada y cuando mira hacia arriba pues se marea, ¿no? Todos esos trucos se lo saben ya. Por lo tanto, intentan coger esos días para poder acoplar
más días de vacaciones a ese mes que, por ejemplo, le corresponda anualmente. Es decir, que hay auténticos profesionales de coger bajas laborales. Carlos García Barret, gracias por acompañarnos en el informativo matinal. Buenos días. Buenos días. Buenos días.